Muy buenos muchachos, bienvenidos al curso de programación 1, semana 10, donde vamos a desarrollar las actividades con respecto a lo que es los temas de listas, tuplas y diccionarios. Dividiremos estas actividades en 3 sesiones, en 3 videos, para que no se haga muy pesado y sea fácil de compartirlo. Vamos a trabajar primero con listas, en donde vamos a definir que una lista también se le conoce como vector. Son estructuras indexadas, como lo dice acá. ¿Por qué? Porque ellos van a tener, cada elemento dentro de una lista tiene una posición. Ese elemento está conformado, digamos, por un valor numérico, un valor de tipo carácter, y así sucesivamente para los distintos tipos. Nosotros, para saber el tipo de lista que se está manejando, podemos usar la función type y llamar a la lista que se creó para saber de qué tipo es el valor que se guarda dentro de esa lista. En la indexación podemos encontrar strings también, como les estaba conversando. En este caso, si ustedes ven, esta lista es de tipo lista y se utilizan los paréntesis cuadrados para definir qué es una lista. Aquí tenemos una lista de valores numéricos, van desde el 10 hasta el 100, y estos son creados en una variable llamada x. X puede ser cualquier valor. Si ustedes ven, tenemos los paréntesis cuadrados que denotan que cada elemento separado por una coma es un elemento dentro de la lista o vector, en donde cada uno de ellos tiene un índice o una posición. En ambas listas van a ser exactamente los mismos valores, lo que va a contener en cada posición. Este es el índice de la posición 0, este es el índice 1, 2, 3 y así hasta 9, en donde estamos diciendo que esta lista es un vector de 10 posiciones, en donde tenemos que vamos desde el índice 0 hasta el índice 9, o del índice menos 10 hasta el índice menos 1, que sería la última posición o el último valor que se agregó en esa lista. Entonces, aquí vamos a encontrar algo muy interesante. Tenemos de que, por ejemplo, si yo pregunto por x en la posición 0, encontramos el valor de 10. Si yo digo que en la posición menos 1 sería el 100. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan, el último valor ingresado en la lista fue el 100. Entonces el menos 1 sería la última posición en la lista. Cuando yo hablo de que en la lista voy a tomar desde la primera posición y voy a ir brincando de 2 en 2, va a tomar todos los números de 2 en 2, que sean pares, por ejemplo, hasta 100, que sería el último valor. Básicamente esos dos puntos lo que denota es de que saque un slice, o sea, saque una parte de la lista. Entonces, por acá tenemos la misma solución, lo único es de que va desde la posición menos 6, hasta la menos 1. Entonces, si ustedes ven, desde la posición menos 1 a la menos 6, aquí están los datos. En este caso, me pasé. Tomaríamos el 60, el 70, 80, 90 hasta 100, donde esa posición 6 sería como ir desde el final hasta el inicio, ¿verdad? Y no llegamos hasta esta posición, recordemos de que siempre se pone 1. Por ahí tenemos también que podemos crear una lista llamando a la lista y podemos darle un rango que va desde un valor inicial hasta un valor final. Y en este caso, este valor, lo que nos denota también muchas veces es de que puede ir saltando. Por ejemplo, tenemos el valor inicial, valor final, y podríamos ir de 2 en 2, como en esta segunda opción. Entonces, dentro de las listas podemos contener diferentes tipos de datos. Por ejemplo, acá, si ustedes ven, tenemos datos de tipo string dentro de esta lista. Tengo yo los valores de Honda, Yamaha, Suzuki y Harley, y dependiendo de ese tipo de datos podemos usarlos dentro de un vector u otro. Por ejemplo, acá tenemos que un mensaje, mi motocicleta fue una, y en este caso podríamos llamar a la primera posición, que lo que jala es Honda, que lo que tenemos acá, posición.title, que es para que me devuelva el título de esa lista. Este punto es únicamente para que nos agregue este puntito acá, ¿verdad? Porque estamos concatenando, recuerden. Para modificar los valores dentro de la lista, por ejemplo, usted llama a la posición y le asigna cualquier valor. Por ejemplo, acá en la posición 0, ya ahora va a ser Ducati, ya no va a ser Honda. Luego, para buscar valores dentro de la lista, podríamos decir, por ejemplo,
que la lista de la posición 3 en adelante, ¿verdad? Sería básicamente bueno, Kawasaki, Victoria, ¿verdad? En este caso, pues entonces en estas posiciones se van a ir a modificar varias entradas teniendo básicamente el acceso normal a la lista. Veámoslo aquí. Por ejemplo, imprimo la lista de motocicletas y digo que vamos a sacar solo la lista de los primeros 3 valores, ¿verdad? Tomando en cuenta la 1, la 3. Y aquí ese valor número 3 lo vamos a omitir. Lo vamos a cambiar, eliminar por otro valor tal vez. Entonces lo que hace básicamente es como eliminar el valor del medio, ¿verdad? En este caso pues eliminamos este valor que es el inicial. Por ejemplo acá tenemos el valor 1, 2 y 3, es exactamente, perdón, 1, 2, 3 y 4 son exactamente iguales, es la lista anterior. Y de aquí, si ustedes ven, el valor que está en la posición 3 desaparece. Entonces, para agregar un valor dentro de la lista, ahí solo agregamos una función llamada append. El append lo que significa es concatenar o agregar o, por así decirlo, un valor, un carácter dentro de la lista. Tenemos A, B, C, D. Entonces ustedes lo que hacen es utilizar el append y él automáticamente se va a agregar en la última posición. Luego, cuando intentamos agregar un elemento, pero en esta lista nosotros pues, no estamos obligados a almacenarlo solo un tipo de dato, ¿verdad? Queremos otros datos, entonces ustedes por ejemplo aquí tienen A, B, C, D y E y quieren agregar otros 2 datos más, entonces utilizan aparte de la función append, paréntesis cuadrado, F y G para agregar los otros valores dentro de esa lista. Y en este caso podríamos ver que a la hora de imprimir la lista ya tenemos múltiples elementos agregados. Como ustedes ven, lo que tenemos es un operador más en este otro ejemplo, que sería otra forma de hacerlo, de que a esa lista de letras agréguenle esos otros 2 caracteres y sería exactamente igual que la primera. Si ustedes ven, es hasta más sencillo que la segunda. Entonces, en caso de que hay diferentes valores que no estén en la lista, puede haber un error. Veamos, a ver, tengo A, B, C, D y E y agregamos a esa lista de letras una F y en este caso podríamos, como pueden ver, decíamos en esta lista que ustedes tienen acá arriba, lo que le estamos agregando es un carácter, pero el carácter no es una F, no es una lista, esta F no es una lista, es solo un carácter. Entonces por eso nos puede dar error. Si ustedes ven, nos regresamos al ejemplo anterior. Para agregar un valor se utilizan los paréntesis cuadrados. No se puede dejar sin paréntesis cuadrados. Ahora, si ya queremos agregar un valor en una posición en específico del vector, nosotros lo que tenemos que hacer es usar la función insert, en donde le vamos a dar la posición y automáticamente él va a contar y va a agregar esa letra en la siguiente posición. Por ejemplo, tengo A, B, D y E. Este me está diciendo que en la posición 2. Entonces, en este vector, recuerden que la primera posición siempre va a ser la 0, la 1 y la 2, que sería donde está la D. Entonces, eso se corre hacia la derecha y se le agrega la C, que sería el valor resultante acá en esta opción. Veamos acá. Cuando borramos valores dentro de una lista, nosotros en Python tenemos palabras reservadas que nos permiten eliminar valores. Por ejemplo, acá dice que mi variable vale 55 y utilizamos la palabra delete y la variable y automáticamente estamos borrando ese valor dentro de esa lista. Entonces, veamos acá. Tenemos el ejemplo de A, B, C, D y E, que son letras, y queremos eliminar la letra en la primera posición. Cuando ustedes imprimen letras, desaparecería la primera variable de esa lista, de ese vector.
También podemos eliminar diferentes elementos, pero en este caso, si ustedes ven, están consecutivos. Por ejemplo, 0, 1 y 2 elimina las variables de la A a la B. Recuerden de que siempre se omite uno de los caracteres, entonces lo que nos queda básicamente sería la C, la D y la E. Luego, es muy frecuente eliminar algún valor dentro de una colección. Para eso podríamos utilizar una función para extraer un valor en especial, en donde vamos a extraer una lista y esa lista vamos a utilizar una función llamada pop. Vamos a ver. Si ustedes ven, ese pop es last in, last out. Aquí me equivoqué, es una O. Pero bueno, last in, last out. ¿Okay? Última en entrar, última en salir. Entonces, en este caso, si se da un pop, que es lo que está acá, ese pop lo que hace es saltarme ese valor, ese último valor, o sea, la E, y me elimina esa letra. Cuando usted imprime el vector de letras o imprime una letra, por ejemplo, la letra P, la letra que salió. Muy bien. También podemos usar el índice de la posición con el pop. Por ejemplo, la posición 0, entonces él ya viene y saca la primera letra. Si no sabemos cuál es el índice del elemento que queremos eliminar, podríamos decir de que la letra en el índice C, en este caso la letra que está en ese índice que no sabemos cuál es, 0, 1, 2, sería la posición 2, ¿verdad? Por aquello. Entonces, hay otra opción que se encarga de lo que es todo el ordenamiento de las letras. Por ejemplo, el sort lo maneja ascendentemente. Y en este caso tenemos BMW, Audi, Toyota y Subaru. Primero Audi, BMW, Subaru y de último Toyota, ¿verdad? O descendentemente, usamos un sort y le utilizamos la palabra reverse, que significa reversa, va a ser igual a true. Ese true lo que hace es de que sí se haga descendentemente y así sucesivamente se va a devolver la lista Toyota, Subaru, BMW y Audi. Sería lo contrario a la anterior. Podemos ver la longitud de la lista, que lo que usamos es la propiedad length. Length de nombres, por ejemplo, esta es la lista de nombres, donde tengo Alice, David y Carolina, son 3 valores. Eso me va a devolver el tamaño de la lista. Por otra parte, hay algo muy interesante en Python, se maneja también un tipo de estadística que lo podemos encontrar dentro de las funciones, que es como para conocer básicamente las colecciones. Por ejemplo, el min, el max y la suma. El min para sacar la cantidad mínima que se encuentra en los valores ingresados. El max para sacar un valor máximo y la suma para sacar la sumatoria de todos los valores. Por ejemplo, es 0,84, ese es 0,85, 0,55, 0,30, que sería el valor más pequeño, 0,65. Si ustedes ven ese segundo valor, 0,85 es el valor máximo. Y la suma de todo esto da 2.17, 69, etc. ¿Verdad? Entonces, esas son como funciones estadísticas. Mínimo, máximo y sumatoria. Para utilizarlas, para poder usarlas, se utiliza también para estas otras librerías, perdón. Para sacar la media aritmética o la mediana o la aritmética, por ejemplo. Tenemos una importación de statistics, que sería como la parte estadística, AST, en donde vamos a sacar, por ejemplo, la media aritmética de la variable que se creó arriba, o la mediana, que sería el valor medio de los que se ingresaron, y la desviación estándar, que es el PEST-DEF, que lo que nos devuelve la desviación estándar de este vector que se creó acá, mi variable. ¿Verdad? Por ahí tenemos eso. Luego tenemos variance, esa es la variancia poblacional. Está la desviación estándar para muestras, que es ST-DEF. Luego está la varianza para muestras. Y también podemos sacar, entonces básicamente ahí tenemos A, B, C, B, C, C. Y lo que se ve ahí que se repite más, por ejemplo, sería la C. Y hasta aquí llegamos con el tema de listas o vectores.